Hola, buenas noches. Buenas noches, Claudia. Bueno, pues muchísimas gracias por esta entrevista que me estás dando. Te voy a presentar rápido. Él es mi amigo, César Octavio Jiménez Fier. Lo conozco hace muchos años y pues decidí hacerle esta entrevista porque, bueno, para mí es una persona que tiene muchos conocimientos en muchas cosas y una de ellas pues es la televisión. Bueno, pues te voy a hacer la primera pregunta y es, a qué edad comenzaste a ver la televisión? Yo comencé a ver la televisión entre los 5 y los 6 años, más o menos. Que eso Estaba yo en sería, la primaria. ok, que eso Más o sería menos ¿en qué estamos año? hablando de 1966, 1967. Ok, y más o menos, ¿tú tenías televisión propia en casa o tu Sí, televisión era que tenías que ir con no tenía, vecinos? en casa teníamos televisión. ¿Qué tipo de televisión tenías? Pues era una televisión de bulbos, de cinescopio, era una televisión gigante. El aparato en sí era muy grande, la pantalla era relativamente chica, era un mueble muy grande, la pantalla era relativamente chica, obviamente era en blanco y negro, y obviamente era de controles manuales. Ok. ¿Cuál fue el programa o el primer programa que recuerdas haber visto en la televisión? El primer programa que yo recuerdo haber visto por televisión debe haber sido Astro Boy Okey, o alguna caricatura de lo que ahora le llaman los Looney Tunes. okey. En ese entonces eran fantasías animadas de ayer y hoy, así se conocían. Debe haber sido alguno de esos programas. Yo me acuerdo mucho de Astro Boy, porque era una caricatura que a mí me gustaba mucho, Es pero no recuerdo si fue la primera que vi. de las primeras caricaturas japonesas, más o menos, que estuvieron en México. Sí, lo que ahora le llaman anime, ¿no? Eran Okey, para mí caricaturas. okey. Eh, ¿Qué ha sido lo que más te ha marcado de haber visto en la televisión? O sea, algún suceso, algo que hayas visto impresionante. Bueno, te voy a comentar en contexto, pues, son muchos años de la televisión, más de 60 años o alrededor de 60 años, y está, pues, el alunizaje, pues, lo del sismo del 85. ¿Algún suceso que realmente hayas dicho: "Esto es increíble que lo esté viendo"? Yo no puedo decirte eso porque realmente yo tenía 8 años cuando fue el alunizaje y aunque fue un evento que a la mayoría de los adultos les llamaba mucho la atención, yo lo vi porque en mi casa se dio, ¿no? Hoy te puedo decir que debe haber sido muy impactante, debe haber sido muy bonito. De hecho, sí recuerdo las escenas, pero a mí no era algo que me impactara. O sea, yo lo que quería era ver caricaturas. Pero, ¿algún suceso que hayas visto por tele? O sea, pon tú, no el alunizaje, pero, ¿algún otro suceso? Es que el suceso que a mí más me impactó fue la guerra de Irak, Okey. ¿Cuántos la años famosa guerra del tenías? Golfo. Ya era bastante viejo. La guerra del Golfo debe haber sido como por el noventa y tantos, 2000. Y esa me impactó porque fue la primera vez que yo vi en televisión una guerra en vivo. Okey, Y esto sí me impactó. Porque bueno, películas de guerra las hay desde hace muchos años, después de la Segunda Guerra Mundial, en la televisión, en el Canal 4, lo que era permanencia voluntaria, los domingos, pasaban muchas películas y muchas de las películas eran de guerra. Entonces esas películas pues yo las llegué a ver en blanco y negro y algunas las hicieron, las pintaron, otras fueron a color y ya cuando estuvo la tele a color las vi. Pero impactarme a mí eso. Lo del 85 no porque lo viví directamente okey. y, y aunque no estuve viendo la televisión, porque no había televisión, no se estaba transmitiendo al menos en la Ciudad de México por la falta
de energía eléctrica y por muchas otras razones, yo estuve en el Hospital Juárez. Entonces, Ok, a mí eso no me impactó. Lo que sí me impactó fue la guerra del Golfo, porque estaba lloviendo literalmente eso, ¿no? Y obviamente, no sé si es esa lo que más me impactó o el ataque a las Torres Gemelas, ok, una de esas dos. Lo de las Torres Gemelas, yo pensé que era una película que estaban promoviendo los gringos, porque fue en la mañana, ok, ¿no? ok. ¿Alguna vez has visto alguna telenovela? Sí, tuve que ver muchas telenovelas con mi madre. ¿Cuál fue la telenovela que más recuerdas? Y si te acuerdas de la trama, ¿con qué actores eran? ¿De qué se trataba? ¿Algo que recuerdes de esta Híjole, telenovela? así, así con todos esos detalles no, pero mira, yo me acuerdo haber visto con mi madre Gabriel y Gabriela, El derecho de nacer, eh, ¿cómo se llamaba? Rarotonga, creo que Rarotonga, este, una que impactó mucho y que aunque yo era muy pequeño Ajá, se ¿cuál? veía mucho, era Simplemente María, Okey, creo que era Fabi Kamalich, ¿de qué creo, trataba? no. Trataba de una muchacha que no sé si era sirvienta, era de escasos recursos, algo por el estilo, y al final la novela termina ella casándose con Okey, el protagonista principal, ¿no? Como en todas como las en todas las telenovelas. novelas. La verdad es que yo no la recuerdo, pero sí recuerdo que en mi casa o sea, mis tías y mi madre la veían. Okey, Entonces, lo que a mí más me impactó de esa telenovela fue al que prácticamente al final de la novela ella se casa. Entonces, todo el mundo vio ese final porque era muy importante, ¿no? okey. Era de las, por ejemplo, de las telenovelas, no sé si tú recuerdas alguna otra, pero era de las telenovelas de que literalmente se paraba el mundo y todo el mundo estaba viendo la televisión, ¿te tocó eso también? Sí, 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 esa fue una de las novelas más impactantes porque sí, muy cerca del final o el final, los últimos capítulos, Okey, prácticamente la ciudad se detuvo, ¿no? okey, Impactante fue, por ejemplo, ver los Juegos Olímpicos del 68 por televisión, okey, ¿no? Sin tomar en cuenta todas las atrocidades que hizo el gobierno antes, pero el 68, ¿no? Yo, de los Juegos Olímpicos, era muy pequeño, tenía yo 7 años, y yo recuerdo que mi madre y mi padre veían las noticias y cuando terminaban de ver las noticias, mi madre lloraba y se preocupaba mucho por mis primos, que eran universitarios, ¿no? okey. Bueno, ¿recuerdas algún programa musical, que hayas visto por televisión? Ay, el único programa musical famoso que yo llegué a conocer, y aunque no me gustaba mucho verlo, lo llegué a ver porque salía uno de los cantantes que más me gusta, fue Siempre en Domingo. Okey, ¿qué recuerdas de este programa? El programa prácticamente abarcaba todo el domingo. Era un programa que empezaba, pues yo te diría que después del partido de fútbol de las 2 de la tarde y Okey, terminaba a las 10 de la noche. Estaba dividido en varias etapas. Tenía una etapa, ¿cómo le llaman? Un bloque que tenía que ver con México y pasaban algunas cosas de alguna parte de la República, música, canciones. Luego tenían otra parte en donde presentaban a nuevos artistas. Y la etapa, o mejor dicho, la barra eh, estelar empezaba a las entre 8 y 9 de la noche. Y entonces salía un cantante ya consagrado, en este ¿no? caso, ¿tú cuál era José el José, José José era el que tú obviamente, seguías? sí, es el Okey, que yo veía. Entonces, este, ahí aparecía. En México se pasó durante muchos años
el famoso programa del OTI, Okey. ¿no? Ahí, pues vi a José José, a Gualberto Castro, a Mario Pintor, si no mal recuerdo. Es decir, salían bastante, sobre todo en las semifinales o finales de la OTI. Okey. Y, por ejemplo, de programación nocturna, ¿algún programa de variedad nocturna que tú recuerdes, así que digas: "Este me gustaba por sus entrevistas o por, pues, no sé, comedia"? El más, yo creo que el más famoso fue Mala Noche No, Okey, el de Verónica Castro, pero ese ya es muy reciente. Sin embargo, había otros. El Loco Valdés tenía un programa que cada vez que decía alguna cosa en contra del gobierno, se lo quitaban. O sea, llegaba. Hubo una ocasión en la que hace un chiste muy tonto que dice, todo sube, nada baja, y un pelón que ya haga una cosa por el estilo, y en ese momento le cortaron el programa. Gobernación mandó cortar el programa, al día siguiente llegó y dijo, es que me quitaron mi programa, perdónenme, pero ya estoy otra vez. Y como, bueno, la hacía de loco, no tenía, quiero creer que no tenía tantas consecuencias políticamente hablando, ¿no? okey, Pero sí hacía muchas cosas así, ¿no? Era un programa de variedades. eh, y después uno de los que se volvió famoso fue Mala Noche, ¿no? Con Verónica Castro, que era la conductora. okey. Pues, no sé si Aunque quieras, había otro parecido en el Canal 11, pero sí, pero, ¿qué? O sea, ¿qué es lo que recuerdas? Es lo que me gustaría saber así de ya para ir cerrando. ¿Qué fue, o cuál ha sido el programa que a ti te decía te han gustado más? Digo, porque me estás contando desde los años, no sé, 50, 60, 60. 70. No, no, no. 60, yo nací en el 61, entonces, Okey, no, no, no. Es que la televisión tiene muchas, yo diría que muchas etapas y muchas cosas que se pueden mencionar de ello. Aunque a mí no me gustaba, el primer programa que pasaban en la televisión, que era el del Canal 4 en ese entonces, el famoso Club del Hogar, era un programa que empezaba a las 2 de la tarde. La barra infantil empezaba a okey, las 3 de la tarde. Entonces, bueno, como la televisión es de bulbos, tienes que prenderla un rato antes, ¿no? 5 o 10 minutos en lo que se caliente y el cinescopio se calienta y ya puedes tener la imagen. Entonces, a veces prendíamos la televisión o yo prendía la televisión para ver mis caricaturas, pero para ver mis caricaturas tenía que prenderla 10 minutos antes. Entonces, terminaba yo de ver una parte del Club del Hogar para después poder poner el okey, canal 5, ¿no? okey. Bueno, pues de verdad te agradezco muchísimo a esta pequeña entrevista No, por y nada. gracias por, pues, todo esto que nos acabas de contar y de verdad te lo agradezco muchísimo. Que Por tengas nada, buena por nada. noche. Gracias igualmente, Claudia. Que tengan bonita noche. Bye. Bye.